El 9 de abril, un hombre de 45 años abrió el programa de Hacienda. Le pareció bien lo que salía y le dio confirmar al borrador. Perfecto, o no tanto. Lo que no sabía es que estaba perdiendo centenares de euros por hacer caso a Hacienda. Ni tampoco sabía que el piso que heredó de su madre le iba a generar un requerimiento y que la forma en la que declaró su divorcio aún le daría más problemas. Y esto no es todo. Lo peor es que su padre, jubilado, lleva más de 10 años pagando impuestos de más por su pensión y Hacienda lo sabía. Y si te ha sonado familiar el caso del jubilado, quédate hasta el final porque te lo cuento con detalle. Claro, no daré nombres reales, pero sí te compartiré estos 10 errores a través de una familia ficticia que ha caído sin darse cuenta en cada uno de ellos. Soy Xavi Martín y llevo más de 10 años ayudando a gente como tú a no regalarle dinero a la administración. Empezamos por uno de los más comunes y también uno de los que más dinero cuesta a la gente. Carlos, 45 años. En el 2025 no tuvo mucha suerte. Primero lo despidieron del trabajo. Estuvo unos meses en paro, pero después encontró otro trabajo. También se separó de su mujer, con la que tiene 2 hijos. Ahora tienen la custodia compartida. Además, heredó un piso de su madre. Carlos es de los que confirman el borrador tal cual viene. Pero esto es un error. Sí que es verdad que le devolvieron 180 euros. En el borrador seguía constando como casado y con sus 2 hijos viviendo con él, cuando la realidad era totalmente diferente. Ya está divorciado y además los hijos están en custodia compartida. Por otra parte, el tema del piso heredado no estaba bien reflejado, porque esto es algo que hay que poner manualmente en función de si el piso está a disposición, si se vive efectivamente en ese piso como vivienda habitual o si está alquilado, que es una de las opciones más comunes últimamente. Y además, Carlos no había hecho constar una serie de deducciones a las que tenía derecho. Hay que tener en cuenta que Hacienda hace un borrador en base a los datos que tiene. Hay datos que todavía no han sido actualizados y hay otros datos que nunca le llegarán, que hay que poner manualmente, y normalmente son un tipo de datos que el hecho de que no estén te perjudica. Aceptar la renta tal como viene, confirmar el borrador, siempre suele ser un error, a no ser que se trate de una declaración muy sencilla, pero siempre es bueno mirarlo, porque como en el caso de Carlos, la diferencia suele ser muy elevada y los beneficios que puedes obtener de hacer bien la declaración de la renta ser altos para ti. Pero hay un error más invisible y que es también muy importante tener en cuenta. Sara, 27 años, hermana de Carlos, está viviendo de alquiler en Valencia y además vende ropa de segunda mano en Vinted. Pero a eso ya llegaremos. Nos centramos ahora en su sueldo actual y el hecho de que esté viviendo de alquiler. Como solo tiene un trabajo y gana 19.000 euros, no está obligada a presentar la declaración, ya que el mínimo, en caso de tener solo un trabajo, son 22.000 euros. Pero el hecho de no estar obligado a hacer la declaración, o obligada en este caso, no implica que no se pueda hacer, porque como ahora veremos, en el caso de Sara, el hecho de poner deducciones le va a mejorar bastante la declaración. El funcionamiento es el siguiente: Hacienda cada mes en tu nómina te va quitando un dinero que se presume que será el mismo que acaba siendo el resultado de la declaración, pero no siempre va así. A veces las retenciones son más elevadas que en otros casos, y una vez llega el momento de hacer la declaración de la renta, se regulariza esta situación. Por lo tanto, aunque alguien no esté obligado a hacerla, puede darse el caso de que le salga a devolver, o incluso que según el borrador le salga pagar un poco, aunque esta persona no esté obligada, pero que luego, añadiendo una serie de deducciones, como ahora veremos en este caso, le sale mejor. En caso de 2 pagadores o más, el límite son 15.876 euros. Por lo tanto, estamos que Sara tiene solo un pagador, vive de alquiler y vende ropa en Vinted. Estas 2 cosas las veremos en un rato. Como decía, Sara no presenta la declaración, y no solo este año, sino que es algo que viene de lejos. Por lo tanto, puede reclamar los 4 años anteriores. Volvemos a Carlos, porque a Carlos le sale a pagar, pero él no entiende el porqué.
Y esta es una de las preguntas que más gente me hace. Está en el top 3 y yo diría que sería la primera. Tiene que ver con el susto que mucha gente se encuentra al hacer la declaración en caso de haber tenido dos pagadores. Si superan el límite, en muchas ocasiones les sale a pagar. Y siempre preguntan cómo puede ser que este año me salga a pagar, si el año pasado gané más o menos lo mismo. Ahí hay un tema por una parte de retenciones, que a veces, aunque sea la misma empresa, por lo que sea, se hacen más o menos retenciones, pero lo más habitual suele darse en personas que un año han estado trabajando en el mismo sitio, al otro año, por lo que sea, trabajan en más sitios y el resultado es totalmente diferente. Y aquí está la respuesta. Lo que hace cada empresa en la que trabajas es retenerte como si tú solo hubieras trabajado allí, en esa empresa. Entonces, ¿qué ocurre? Hay casos que a lo mejor se ha estado trabajando de extra el fin de semana, situaciones así que son ocasionales, o a lo mejor se ha estado trabajando solo 1 o 2 meses durante ese año y las retenciones son muy bajas, a veces incluso son solo del 2%, porque esa empresa interpreta que tú solo trabajas allí y el resto de empresas en las que trabajas interpretan exactamente lo mismo. Entonces puede darse el caso que haya retenciones muy bajas, en algún caso, como decía, extremadamente bajas, y el total de retenciones sea menor al que debería ser. ¿Qué ocurre allí? Que Hacienda, cuando llega el momento de hacer la declaración, regulariza y ve que esa persona, por los ingresos que ha tenido y por las retenciones que ha tenido durante el año anterior, le corresponde pagar lo que no se ha ido pagando mes a mes en las retenciones. Hacienda te lo acaba quitando tarde o temprano. Te lo puede quitar antes por el hecho de que te lo está quitando mes a mes, pero si no te lo quita antes, te lo quitará después en la declaración. Hay dos opciones. Puede haber las personas que prefieran tener más dinero mes a mes y ya cuando venga la declaración pues pagar, pero la mayoría de casos que me encuentro prefieren que cuando llega la declaración no tengan ningún susto, aunque durante el año les vayan quitando más dinero. Si te encuentras en este último caso, yo lo que recomiendo es que hables con la empresa o las empresas en las que trabajas y les digas que te suban la retención. Ahí es hacer un cálculo para que esa subida pues más o menos luego acabe compensando el total que se ha pagado. Y este fue el caso de Carlos. Carlos empezó el año trabajando en una empresa que le estaba reteniendo en función de lo que tocaba, como si trabajara allí siempre. Una vez se produjo el despido, estuvo cobrando paro. En la mayoría de casos el paro no tiene ninguna retención, por lo que luego se nota mucho en la declaración de la renta. Y luego cuando encontró otro trabajo, ahí la retención también era menor, porque ya lo encontró que estábamos más o menos a mitad de año. Llevamos 3 errores y todavía no hemos llegado a lo bueno, porque los 3 primeros te cuestan dinero, el siguiente te lo da. Si tú también tienes dudas de este tipo, te recomiendo suscribirte al canal, donde vídeo a vídeo voy explicando estas cosas que la administración te suele ocultar. Y ahora sí, vamos al cuarto error. Este tipo de deducciones son unas de las que mayores satisfacciones traen a mis clientes, y para qué engañarnos, a mí también, porque conseguir un buen resultado es uno de mis máximos objetivos. Volvemos a Sara, que como recuerdas vive de alquiler, tiene menos de 35 años y esto en la Comunidad Valenciana va muy bien para las personas que viven de alquiler, ya que tienen una buena deducción. En su caso concreto puede deducir un 20% de las cantidades pagadas en concepto de alquiler hasta un tope de 950 euros de deducción. En función de las circunstancias de cada persona hay diferentes niveles, pero más o menos son los mismos. Esto ha ido cambiando año a año, por lo que los 4 años anteriores que puedes solicitar, hay algunos topes que no son tan altos, pero como decía, aproximadamente todo anda por ahí. En todas las comunidades autónomas, o al menos en la mayoría de ellas, hay este tipo de deducción, pero cambia un poco. Hay un vídeo en el canal en que lo explico con más detalle, ya que no es lo mismo en Cataluña que en Valencia, que en la Comunidad de Madrid, donde por cierto en la Comunidad de Madrid el tope es el que está más alto, y después también hay que tener en cuenta que hay un tope de nivel de renta, pero estos topes, a diferencia de lo que pasa con algunas deducciones de tipo estatal, estos topes también han ido subiendo. Es el caso de Cataluña, donde este año ha habido bastante mejora para las personas que viven de alquiler, porque ha habido más supuestos, por ejemplo otros se modifican, en el caso de las personas jóvenes se pasa de 32 a 35 años, y también
también ha subido la cantidad general, que hasta ahora era de 300 euros y pasa a ser de 500. Pero deducciones autonómicas hay de muchos tipos, cada vez hay más. No solo hay esta de alquiler, que puede ser una de las más habituales, pero también hay por temas de nacimiento o adopción de hijos, también en el caso de gastos escolares, también en algunas comunidades si una persona se hace cargo de gente mayor a su cargo, también en casos de guardería, de familias numerosas o monoparentales, que de estas también hay de tipo estatal, que veremos más adelante en este vídeo. Y este año, en estos últimos tiempos, hay algunas novedades, repito, no en todas las comunidades autónomas, pero sí que hay para hacer deporte, especialmente si estás apuntado a un gimnasio y puedes demostrarlo, que tienes la factura, y también en algunos casos por gastos veterinarios de las mascotas. Estas deducciones no vienen premarcadas en el borrador. Hay comunidades autónomas que tienen más de 20 deducciones, en otros casos tienen menos, pero lo mejor es verlo una por una y no perderte ninguna. Nosotros las revisamos una por una y ya te digo que los resultados para muchos clientes son muy elevados, especialmente para aquellos que en los últimos 4 años no las han venido aplicando y las podemos reclamar todas a la vez. Hasta aquí todo bien para Sara, pero luego vino un nuevo contratiempo. Ha visto en TikTok que si vendes ropa en Vinted tienes que pagar impuestos. Pero antes de ver el quinto error, déjame decirte, desde Antiburocracia ofrecemos un servicio de estudio y tramitación de la declaración de la renta donde podemos incorporar todas estas deducciones y todo aquello que nosotros veamos para que pueda beneficiarte. En la descripción y en el comentario fijado te dejo un enlace a mi web donde lo explico con más detalle. Y recuerda, también revisamos de los 4 años anteriores. Con el código YouTube tienes 10 euros de descuento. Y si lo revisamos y no encontramos nada que te pueda beneficiar, no cobramos. Sara vendió 15 camisetas en Vinted. Las vendió por 250 euros, pero a ella, inicialmente, estas 15 camisetas le costaron 400 euros. Es decir, ha tenido una pérdida. Por lo tanto, no tiene que tributar por el dinero que ha ganado porque realmente no ha ganado un dinero, ha tenido una pérdida. Sí que debería tributar en caso que, en vez de por 250 euros, hubiera vendido estas 15 camisetas por un importe superior al que lo compró, es decir, superior a 400 euros. Solo en ese caso, esa venta sí que implica tener que pagar impuestos. Lo que Sara vio en un directo de TikTok y le preocupó es el hecho de que si se han hecho una serie de ventas en este tipo de plataformas, hay que informar a Hacienda. Pero una cosa es informar, cada vez hay que informar de más cosas, es decir, cada vez Hacienda tiene más control sobre el ciudadano, pero una cosa es informar y la otra es tener que pagar. Y ojo, porque si este tipo de ventas en Vinted o plataformas similares se convierte en una actividad recurrente y te genera unos ingresos más elevados, es muy posible que tarde o temprano tengas que acabar dándote de alta en la seguridad social como autónomo. Ahí también pueden controlarlo y si la seguridad social ve que tú realmente estás ejerciendo una actividad económica y hay unos ingresos que denotan esa actividad económica, puedes tener problemas. Nosotros también es un servicio que ofrecemos en Antiburocracia, el de dar de alta a las personas como autónomos. Dejamos a Sara más tranquila. Se ha podido deducir el alquiler, algo que le ha beneficiado en unos cientos de euros, la declaración le sale a devolver, aunque no esté obligada, la presenta porque gana dinero. Y también se queda tranquila por el hecho de que estas camisetas que vendió en Vinted no implican tener que pagar impuestos. Sara está tranquila, pero su hermano Carlos no. Recordemos que se divorció. Y ahí la situación cambia totalmente. Hay que hacer constar la situación familiar en la declaración de la renta. Cambia muchísimo el resultado en función de si se está conviviendo con los hijos o no. Pero igualmente, en caso que una persona se haya divorciado, no tenga la custodia, solo tenga el derecho de visitas, pero esté pasando una pensión por esos hijos, eso se lo puede incluir en la declaración de la renta. De la misma forma que si está pasando una pensión a su exmujer, su expareja, también puede hacerlo. En este caso, Carlos no pasa una pensión a su expareja, sí que la pasa por los hijos, pero ahora vamos a ver por qué él no puede incluir esa pensión en la declaración de la renta. En su caso, tiene la custodia compartida. Es decir, esto es algo que hay que hacer constar. Podrá poner los hijos, los 2 niños, con él, pero su exmujer también los pondrá con él. Lo que no podrán hacer ambos es hacer la declaración conjunta con los hijos. Solo lo puede hacer uno y ahí suele haber problemas. En los matrimonios, o en este caso exmatrimonios, donde hay
pues una cierta buena relación, pueden ponerse de acuerdo y normalmente lo que se hace es ponerlo un año cada uno. De hecho, es lo que recomienda Hacienda. Si lo ponen los dos, saltarán las alarmas y Hacienda hará una revisión. Y ya sabemos que una revisión nunca implica nada bueno. En el caso que no hubiera custodia compartida, es decir, que Carlos solo tuviera derecho de visitas y estuviera pagando esta pensión, solo puede ponerse esta pensión en la declaración de la renta en caso que esté decidida judicialmente, que un juez ya haya aprobado el convenio regulador. Si es un acuerdo entre las dos partes y todavía esto no ha pasado por vía judicial, no podrá deducirse estas cantidades. Carlos es evidente que no tuvo un buen año. Primero el despido, luego el divorcio y luego la muerte de su madre con el piso heredado. Llegaremos más adelante a este piso heredado porque también puede dar problemas, pero antes fijémonos en el caso de Laura. Laura es la nueva pareja de Carlos, tiene 38 años y un niño de 2 años al que lleva a la guardería. En 2025 vendió unas letras del Tesoro con beneficios y vendió un fondo indexado en el que tenía pérdidas. Este tipo de inversiones normalmente sí que aparecen en la declaración de la renta. Hay algunas que no, por ejemplo las acciones, aunque sí hay un programa para poder trasladarlas en caso de que el broker sea español, no conlleva excesiva dificultad, pero no suele venir directamente, pero hay inversiones que sí. Pero hay que ir con mucho cuidado si se tiene un broker extranjero, porque en esos casos la información no aparece trasladada automáticamente a la declaración de la renta. Aquí, ¿qué ocurre? Que en el caso de Laura sí que tenía un broker extranjero, las letras del Tesoro al ser de aquí, esa información sí que constaba, ahí recordemos que tenía una ganancia, pero las pérdidas no le constaban. ¿Qué pasa? Que esas pérdidas que tuvo con el fondo las puede compensar por las ganancias que obtuvo con las letras del Tesoro. Si no aparece, no lo puede hacer. Es evidente que eso hay que incluirlo manualmente y es muy importante tenerlo en cuenta y comunicarlo a la persona que te haga la declaración de la renta. Y ojo, porque si se tienen más de 50.000 euros en este tipo de brokers extranjeros, ya sean criptomonedas, ya sean acciones, en lo que sea, hay que declarar el modelo 720. Es un modelo de carácter informativo, pero ha habido personas que han tenido graves problemas y fuertes multas simplemente por no presentar este modelo informativo. Es un tema que mucha gente ha recurrido porque estamos hablando de multas que en muchos casos son desproporcionadas. A nivel judicial, en muchos casos todavía se está tramitando, pero en algunos se ha dado la razón al contribuyente y aunque no se ha eliminado la multa del todo, sí que se ha reducido considerablemente. Pero como al fin y al cabo es un tema informativo, el hecho de hacerlo te puede evitar muchos disgustos. Con Laura volveremos más adelante en un error posterior que mucha gente comete y que en el caso de Laura le hará ganar mucho dinero. Volvemos un momento a Carlos y el famoso piso heredado. Aquí puede haber varias opciones. En su caso, no hubo ningún problema con la herencia y ese piso ya constaba y podía disponer de él para lo que quisiera, para alquilarlo, para irse a vivir o para tenerlo ahí como segunda residencia si quiere. Ese piso ya es suyo. Hay otras situaciones en las que la herencia se complica. De hecho, la semana pasada tuve un caso en ese sentido que la familia todavía no se ha puesto de acuerdo en el reparto, pero el piso está allí. Se ha heredado ya, no está aceptado todavía del todo porque aún falta por hacer el reparto, pero tampoco se ha renunciado expresamente a la herencia. En esos casos hay que tributar igualmente, que es un 2 o un 1,1% en función de una serie de características, pero se supone que es porque ese inmueble está a disposición del contribuyente. Es un poco injusto en los casos en que realmente no está a disposición, como este caso que la herencia todavía no está resuelta, pero por desgracia funciona así. Entonces, recapitulando, nos encontramos con la opción de que Carlos quiera tener el piso vacío porque no se atreve a alquilar o porque simplemente lo quiere tener a disposición para ir de vez en cuando. En esos casos, como decía, tributa al 1,1% o al 2% del valor catastral. Si fuera vivienda habitual, evidentemente ya no tributaría, pero todo esto hay que hacerlo constar en la declaración. Es muy importante porque lo que hace Hacienda en el borrador es ponerlos según los datos que ellos tienen, a veces incluso haciendo el cambio
cambio y haciéndolo bien, al siguiente año sigue constando todo diferente, una vivienda habitual que no es, etc. O sea, hay que ir con mucho cuidado en ese sentido porque luego les puede saltar alguna alarma y si no se ha hecho bien, pues puede haber una revisión. Y luego si por ejemplo Carlos, que no es el caso porque Carlos de momento el piso lo tiene a disposición, pero si hubiera decidido alquilarlo, evidentemente tendría que declarar estos ingresos del alquiler. Ahora ha habido una serie de cambios en función de si se ha subido o no el precio del alquiler en relación con el anterior contrato, a veces si el alquiler es a gente joven y es su primer contrato, y una serie de casuísticas que implican que este alquiler, una vez ya descontados los gastos, que eso lo veremos con mucho más detalle en otro vídeo, pues se aplica una reducción que va entre el 50 o el 90% en casos de que ese alquiler sea para vivienda habitual de la persona que lo alquila. Y el hecho de Carlos que lo tenga a su disposición y tenga que pagar no deja de ser una cosa más injusta de tantas que vemos. Carlos ya tiene una serie de gastos importantes con este piso, empezando por el IBI, siguiendo con la comunidad de propietarios, siguiendo por el seguro, otros que puedan salir, las típicas derramas que salen cuando menos te lo esperas, y además el impuesto de sucesiones que pagó, aunque fue reducido porque está en la Comunidad Valenciana y hay una reducción del 99%, que pagó al heredar de su madre, que en ese caso no era la vivienda habitual de la madre, sino sí que hubiera estado exento. Llevamos ya 8 errores y como puedes ver, esta familia ficticia ha perdido mucho dinero por no hacer las cosas bien. Nos quedan 2 y estos 2 son de los que tocan bastante el bolsillo. ¿Recordabas que Laura tiene un hijo de 2 años? Pues ahora esto será importante. Las mujeres trabajadoras, o incluso si han estado cobrando paro, tienen derecho a una deducción de hasta 1.200 euros anuales cuando el hijo es menor de 3 años. Esto va en función de las cotizaciones y hay que ir caso por caso, pero en la inmensa mayoría de casos, si una persona ha estado trabajando todo el año, sí que le entran esos 1.200 euros en la declaración. Ahí hay 2 opciones. Se puede pedir aparte, que entonces se cobrará antes porque se cobran mes a mes esos 100 euros, o si no quieres hacer tanto papeleo y esperar a la declaración de la renta, esos 1.200 euros se pagan de golpe, o la proporción, por ejemplo, si el niño ha nacido el 1 de julio del siguiente año, solo se pagarán 6 meses. Pasa lo mismo una vez ya han pasado los 3 años, cuando ya el niño cumple el tercero ya no se aplica. Pero es que además de estos 1.200 euros, Laura tiene derecho a 1.000 más porque ha tenido gastos de guardería. Esto es una novedad hace unos pocos años, pero que también resulta muy interesante. Ahí también hay que ver cuántos gastos ha habido en ese año y el propio programa lo calcula. Esto hasta ahora, y de momento seguirá siendo así, solo tienen derecho las madres, pero hace un tiempo hubo padres que dijeron: ¿cómo es que yo no tengo ese mismo derecho? Inicialmente a nivel del gobierno no se les hizo caso, pero lo llevaron ante la justicia y esto está pendiente de que el Tribunal Supremo acabe de dictaminar. Una vez lo haga, en este canal y en mis otras redes sociales lo explicaré y serás el primero en enterarte. Pero estas deducciones de hasta 1.200 euros, que hay que tener en cuenta, y eso es muy importante, que aunque a esa persona ya le hayan devuelto todo lo retenido, porque recordemos que lo máximo que se puede devolver en la declaración de la renta es lo que se ha retenido durante el año, pero hay una serie de excepciones y esta deducción, como otras que hay similares para familias numerosas, para familias con hijos con discapacidad o para familias monoparentales, en esos casos este tipo de deducciones se les llama deducciones negativas. Es decir, puede haber casos en que la persona o matrimonio al hacer la declaración de la renta no ha tenido retenciones o estas han sido muy bajas. No pasa nada porque estas deducciones son negativas y los 1.200 euros se pueden cobrar igualmente y además pueden ser compatibles entre sí. Yo he hecho declaraciones de la renta de familias numerosas que han podido aplicar esta deducción, pero que además tenían un hijo o más hijos con discapacidad que podían aplicar de forma independiente y acumulativa este tipo de deducción. Gracias a todas estas revisiones y hacer las cosas bien hechas, Laura va a cobrar lo que le corresponde, ni más ni menos, lo que es suyo, a lo que tiene derecho, pero inicialmente la administración no lo había reflejado. Nosotros en Antiburocracia lo que conseguimos es que la gente deje de regalar dinero que es suyo a la administración, ni más ni menos.
Y ya llegamos al último pero no menos importante. Afecta al cuarto miembro de esta familia, Antonio, el padre de Carlos. Tiene 78 años y evidentemente está jubilado. Pero hay una cosa que él no sabía ni recordaba. Él empezó a trabajar con 16 años, algo muy común en esa época. De hecho, muchos incluso lo hicieron a partir de los 14. Lo que no recordaba Antonio es que en algunos de estos años había estado cotizando, y ojo que se lo pagaba de su bolsillo, a una mutualidad laboral. Todo eso no se lo dedujo en su momento, en ese momento no se podía, pero cuando llegó la hora de su jubilación, Hacienda le hacía tributar por toda su pensión, incluso por la parte de pensión que venía derivada de aquellas cuotas. Y esto, desde hace un tiempo a esta parte, se ha conseguido arreglar. Actualmente esta cifra ya viene incluida en el borrador, se resta. Hay casos en los que es muy elevada y estamos hablando que año a año a estos pensionistas, especialmente hay pensionistas con la pensión máxima que yo les hago la declaración y que han tenido pues este pago de estas mutualidades laborales en su día, pues les sale muy a cuenta porque les devuelven bastante dinero cada año, en algunos casos 1.000 o 2.000 euros. Pero es que además se puede solicitar de los 4 años anteriores y ahí sí que en estos casos más elevados la alegría para la persona es mucha porque estamos hablando de 4, 5 o hasta 7.000 euros he llegado a ver con estas devoluciones. También es un trámite que hacemos desde Antiburocracia. Y todo esto, este tema de las mutualidades, no se cambió porque sí. Hacienda todo eso lo sabía, pero se callaba. Fueron los propios ciudadanos, gente organizada, que poco a poco fue batallando hasta conseguir que les vayan devolviendo todo ese dinero que han pagado de más. En algunos casos, cuando ya han pasado más de 4 años, ya no pueden recuperar más de eso, pero en cualquier caso, bienvenido sea poder recuperar una parte. Puede que tú que estás viendo este vídeo no estés en esa situación, que no hayas cotizado nunca a una mutualidad laboral, pero casi seguro que conoces a alguien que por edad se puede encontrar en esa situación. Envíele el vídeo porque a lo mejor puede salir beneficiado. Son 10 errores, 10 temas que veo año a año y la mayoría tienen algo en común, que es que Hacienda sí que podría haber tenido acceso a esos datos y no lo hace constar. Ellos quieren que sea el ciudadano quien se entere y para eso estamos en Antiburocracia. A revisar lo que el borrador no te dice, a encontrar las deducciones que nadie te ha explicado y hacer lo que corresponde, asegurar al 100% que todo el dinero que es tuyo no esté en manos de la administración y pase a tu bolsillo. Si quieres que le echemos un ojo a tu declaración, aunque ya la hayas presentado, y también a las de los 4 años anteriores, te dejo toda la información en la descripción y en el comentario fijado. Y por estar viendo este vídeo, te recuerdo el código que tienes que poner para obtener 10 euros de descuento. Es el código YouTube. Uno de mis compañeros en edición lo pondrá en pantalla, no sé si aquí o por aquí o por aquí, y así lo puedes ver. Y si resulta que tu borrador ya estaba perfecto y no hay que tocar nada, te lo decimos sin cobrarte ni un solo euro. Te dije al principio del vídeo que esta familia era una familia ficticia, que es un compendio de diferentes casos que me he encontrado a lo largo de los años, pero los Antonios, las Lauras, las Saras, los Carlos existen en esta sociedad. Puedes ser tú y te puedes encontrar en esta situación. Muchos como ellos me escriben cada día y luego me preguntan cómo es que nadie me había dicho esto antes. Para eso está Antiburocracia. Y mientras preparo el próximo vídeo, te dejo aquí en pantalla este con más detalles sobre las deducciones en los alquileres si eres inquilino. Nos vemos allí.